para poderla subir a la plataforma y los que no puedan entrar pues puedan revisar el contenido. Bien, entonces, bueno, ya me presenté. Ya les dije dónde me pueden encontrar en Bienestar Universitario. Una vez terminemos las clases virtuales que nos tocó de manera obligada a hacer, pues volveremos a nuestras clases presenciales. La mayoría de nosotros veníamos acostumbrados a eso, a estar en un aula de clase frente a un tablero, ¿sí? Con sus compañeros. A veces pues uno se acostumbra a ciertas prácticas docentes y asistenciales y pues cuando se ve obligado a utilizar este tipo de herramientas, pues lo único que tiene que hacer es acomodarse a la situación, ¿cierto? Pero pues no nos pasa solamente a nosotros, yo sé que para ustedes también, porque no creo que todos vengan con la costumbre de recibir clase virtual, ¿cierto? Entonces, bueno, en ese orden de ideas, pues yo lo único que les pido es un poquito de paciencia y de colaboración. Esto no es fácil, esto es muy desgastante estar a veces hora y media de corrido hablando. Para todo el cuerpo, la garganta, todo se cansa. Hasta la luz a esta hora es complicada, ¿sí? Sin embargo, pues eso hace parte del trabajo y eso hace parte de los riesgos ocupacionales ahora, ¿no? Pero pues es preferible esto a exponernos a otras cosas por ahora. Voy a compartirles entonces, bueno, no, antes de empezar, listo, aquí va a llegar el último joven, vamos a decirlo, ¿o no? ¿Quién fue que entró acá? Víctor, sí, bueno. Entonces creo que ahora sí estamos completos. Buenas noches. Víctor, ¿cómo vas? Bueno, entonces ya terminando la introducción, la presentación, eh, rápidamente, no nos vamos a demorar, pero pues si quiero escucharlos, yo también necesito saber cómo se llaman, a qué se dedican y pasamos a la parte de la presentación del contenido. Entonces, Harold, por favor, comienza. Buenas noches, soy Harold Velázquez, tengo 25 años y soy técnico de mantenimiento de ascensores. Excelente. No sé, ¿Y estás trabajando actualmente o estás en casa o no, qué? pues ahorita digamos, estamos en casa, pero creo que ya en esta semanita ya nos ponen otra vez nuevamente a trabajar. Bueno, bien, excelente. Juan Sebastián, Buenas noches, ¿cómo estás? mi nombre es Sebastián Cerquera. Bien, profe, ¿usted qué tal? Trabajo en una empresa también de ascensores como técnico y tengo 24 años. Excelente. ¿Y trabajan los dos con Harold o qué? ¿O es casual lo del Sí, cargo? señor. ¿Sí? ¿Son compañeros? Ah, bueno, bien. No, sí, sí, señor. Bueno, bien, excelente. Eh, bueno, dejemos hablar ahora a una chica. Camila, ¿cómo estás? Camila Márquez. Buenas tardes, profe. Bien. Bueno, mi nombre es Laura Camila Márquez, tengo 25 años, en este momento pues no me encuentro trabajando y no más. Bien, y estás en casa, ok, perfecto. Sí, señor. Listo, Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos. Elisa, no te estamos escuchando, o por lo menos yo no te escucho. Yo tampoco la escucho. Se dañaron tus micrófonos, creo. Tus audífonos. No, bueno. Eh, yo creo que vas a tener que desconectarlos del PC o del teléfono y hablar desde ahí. Y abrir el micrófono, yo lo abro. No.
Bueno, si logramos solucionarlo, en un ratico te damos la palabra. Ana Domínguez. Buenas noches, profe. Mi nombre es Ana Domínguez. Trabajo en la parte administrativa de una industria que se dedica a fabricar muebles, que queda en Cota. Y en este momento estoy en la casa esperando a que nos vuelvan a llamar. Listo, muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, aquí aparece como Silver Max, pero tú no eres Silver Max, tú tienes otro nombre, ¿cierto? ¿Cómo te llamas tú? El que aparece acá como Silver Max. Jesús. Jesús, ¿sí? ¿Yo? Ah, no sé. Así aparece en la pantalla. No. Cuéntame, Jesús. Sí. Mi nombre es Jesús Monte, tengo 26 años y trabajo como brigadista ambiental de una empresa de construcción. Brigadista ambiental de una empresa de construcción. Ah, bueno, o sea que tú tienes algo de conocimientos de primeros auxilios ya. Bien. Sí, han dado capacitación de eso, sí, pero muy pocas. Bien, bien, bien. Ok. David Devia. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es David Devia, pues tengo 28 años, soy independiente y nada, profe, con la mejor intención para la Independiente, clase. Sí, señor. 28 años. ¿Y estás trabajando ahorita o descansando? Sí, señor, yo tengo una empresa de metal mecánica. Ah, ok, súper bien. Excelente. Lili, Joana. Buenas noches, profe. Mi nombre es Lili Joana Tovar, tengo 25 años y trabajo en una empresa que realiza pausas activas, pero pues ahorita estamos esperando que se acabe esto para poder volver a continuar labores. ¿Pausas activas y como en asocio con una ARL o qué? ¿O cómo funciona eso? Sí, señor, nosotros estamos asociados con ARL Sura y ella nos ayuda a conseguir empresas. Nosotros somos 15 personas, entre entrenadores, fisioterapeutas y esteticistas. Lo que hacemos es ir a las empresas, hacemos estiramientos de columna, estiramientos de brazos, de cuello, y luego les realizamos un masaje manual y luego con percusión. Vea, pues, todo lo de riesgo ergonómico. Sí, señor. Bien, excelente, gracias. Cristian. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Cristian Angarita, tengo 26 años, trabajo en una agencia de viajes en la parte administrativa y ahorita me encuentro trabajando en la casa medio tiempo. Ah, bueno, pues estás con teletrabajo. Vale, Sí, así. Bien, perfecto. Listo. Lidia Jiménez. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lidia Marlene Jiménez y en este momento estoy de la casa, no estoy trabajando, pero actualmente estamos esperando en la empresa de trabajo de Canel Ingeniería y estamos esperando que nos den vía libre para empezar a laborar nuevamente. Bien, perfecto. También desde la casa. Bien. Ok. Estefanía, creo que sigue. Buenas noches, mi nombre es Estefanía González, tengo 23 años y solo estoy estudiando. Ok, listo. Muy bien, Estefanía, gracias. Andrea. Buenas noches, profesor. Me llamo Andrea Alexandra Mejía, tengo 24 años y no estoy estudiando, no estoy trabajando por el momento. Solamente estudiar, listo, ok, perfecto, bien. Gracias. Víctor. Víctor Salamanca. Víctor. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Pues yo trabajo en una empresa de mariscos, soy digitador y pues en estos momentos sí estoy trabajando. ¿Estás trabajando? Ajá. Ah, bueno, perfecto, bien. Gracias.
Nini Montealegre. Buenas noches, profe. Mi nombre es Nini Montealegre, tengo 26 años y me dedico a entregar apartamentos en la empresa de Amarillo. En este momento no estoy trabajando, solo estudiando. ¿Entregar apartamentos? Sí, profe. Ah, ok, súper bien. Bueno, Elizabeth, ahora sí te escuchamos. Ya, ahora sí, profe, qué pena. Es que tengo el celular dañado. Bueno, mi nombre es Elizabeth Parada Carvajal, tengo 41 años. Pues yo soy coordinadora de un área en una empresa de empaques plásticos y pues por el momento estoy en la casa, pues porque hace poco me hicieron una cirugía, entonces estoy en la casa. ¿Una cirugía muy grande o qué? De rodilla, rótula. Ah, ok. ¿Te fracturaste o qué? No, señor. No, pero me estaba molestando, entonces me tuvieron que hacer la cirugía. Bueno, perfecto. Bien, que te recuperes. Y Juliana Paola. ¿Juliana ya habló o no? No. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juliana González, tengo 23 años, tengo una bebé de 3 años, trabajo en vigilancia y por el momento en la casa. Pero me siguen pagando. Ah, bueno, súper bien. Pero generalmente ustedes sí salen a trabajar, ¿cierto? Sí, pero porque lo que pasa es que yo estoy en una entidad del gobierno, entonces eso pues me favoreció y estamos en cuarentena. Ah, ok. Dichosa tú, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ya más o menos los empiezo a conocer. Ya más o menos también sé en qué áreas están algunos trabajando, cómo nos podemos apoyar y buscar de repente pues colaboración en ciertos aspectos, porque pues para eso son los grupos de trabajo, ¿no? Listo, Jesús ahora sí volvió como Jesús Montes, muy bien. Bueno, voy a compartir entonces con ustedes mi pantalla de trabajo, vamos a socializar un poquito el contenido programático y de paso miramos entonces cómo vamos a trabajar. Ya todos tienen claro que por lo mismo que se ha presentado de la cuarentena y de las clases virtuales, pues la universidad ha tomado ciertas precauciones, obviamente en relación a que no se pueden tener las clases asistenciales. Y no solo precauciones, digamos que es una normatividad generada por la Presidencia de la República. Adicional a eso, pues se han generado también ciertos alivios a los estudiantes en relación a cuestiones de pago. Entonces yo creo que eso también ustedes ya lo tienen claro, ¿cierto? Ya les han hablado de descuentos y ese tipo de cosas. También les han dicho que la calificación de ustedes no va a ser con números, o sea, no va a ser cuantitativa, sino se va a ser cualitativa, eso también ya lo saben. Y vamos a continuar con la misma metodología, ¿sí? Vamos a continuar con esa misma metodología. Digamos que en este segundo módulo, y vamos a hablar de primeros auxilios, pues vamos a tener las mismas 40 horas correspondientes a 20 sesiones de 2 horas cada una. La misión fundamental de la materia es proveer a los estudiantes los soportes científicos y los conocimientos básicos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la acción y la atención en los primeros auxilios, poder identificar estructuras de los diferentes tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano, poder ubicar de manera técnica y por planos los mismos, llevar a cabo una buena exploración, utilizar un buen lenguaje técnico y adecuado al momento de actuar como primer respondiente en una situación de emergencia o de urgencia,
Trabajaremos en desarrollar sus habilidades y destrezas para aplicar el método de exploración física. Además, será base para aplicar en el proceso de todas sus etapas. Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación con la finalidad de actuar al inicio de una situación de emergencia y los cuidados por proporciones al accidente sean de calidad. Eso queda claro, ¿cierto? Entonces hay que definir obviamente qué son los primeros auxilios y todo lo demás. Eso ya lo veremos en una clase completa y exclusiva de eso. ¿Cuáles son los objetivos de esta materia? Entonces, este curso va a estar diseñado y destinado para que nuestros estudiantes que precisen realizar acciones prioritarias a víctimas lesionadas o repentinamente enfermas, con un vocabulario sencillo para facilitar la comprensión del mismo, realizando prácticas de técnicas básicas para recuperar las funciones vitales de las víctimas. Entonces vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en que nosotros tengamos ciertos conocimientos, ciertas técnicas y capacidades de actuar en un momento dado de una repentina enfermedad o de una víctima o de un lesionado. ¿Sí? Vamos a conocer o a tratar de tener conocimiento en relación a las características del rol que genera un primer respondiente, ¿sí? Y hablar de las destrezas sobre el soporte básico de la vida, ¿sí? Hay cursos específicos para soporte básico. Esos cursos también los dictan en diferentes instituciones y esos cursos hablan de reanimaciones cardiopulmonares, cómo hacemos el mantenimiento de la vida y otras circunstancias relacionadas. Habilidades en la atención inmediata del paciente que se encuentra en situación de urgencia con los recursos que tengamos en el momento. Además, desarrollar habilidades en vendajes, curaciones de heridas, tratamientos de quemaduras y otros procedimientos de urgencias. Se pretende que los estudiantes, luego de interiorizar los diversos conocimientos, sean capaces de brindar ayuda a una víctima que se encuentre en estado de urgencias, aplicando sus conocimientos y habilidades de primeros auxilios. Entonces, básicamente, esos son nuestros objetivos principales. Bien. Entonces, continuando aquí con nuestro contenido programático, vamos a decir que el día de hoy íbamos a hacer efectivamente la presentación de nuestro contenido, ¿sí? La presentación del docente y la presentación que ustedes acabaron de hacer por separado. Vamos a hablar un poco de la reseña histórica de los primeros auxilios. Cuando hablamos de reseñas históricas, en el caso de los primeros auxilios, no es tan fácil encontrar información, porque pues uno podría pensar que los primeros auxilios existen por sí solos desde que existe la humanidad, ¿cierto? Desde que la humanidad existe se van a presentar eventualmente situaciones de urgencia o de enfermedad repentina y siempre va a haber una persona que tenga que estar como de primer respondiente o estar muy cerca de esa situación y tuvo que generar una acción para ese evento. Entonces, no existe una organización como tal, sin embargo, pues la literatura habla de que la historia de los primeros auxilios se le da la importancia que se merece a raíz de las primeras guerras que se presentaron, ¿sí? Porque en esos conflictos y en esas guerras, todos los heridos que van quedando producto de esa guerra, pues fueron los que crearon esos grupos de ayuda de primeros auxilios. Y específicamente vamos a hablar de uno de los grupos mundiales más conocidos en el manejo de primeros auxilios, que es ¿cuál? ¿Quién me dice? ¿La Cruz Roja? Muy bien, la Cruz Roja. Entonces la Cruz Roja viene a ser como esa institución que fue creada para ayuda inicialmente de primeros auxilios, pero pues que obviamente ahora tiene
cualquier cantidad de funciones humanitarias diferentes y asociadas. Bien. Listo. El día de mañana vamos a hablar de la organización biológica. Entonces, para nosotros poder acceder a un cuerpo y manipularlo y tratar de mantenerlo con vida y demás, pues tenemos que conocer cómo funciona, así sea a grandes rasgos, un cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de organización biológica, nos referimos a que cada ser vivo, independiente, no estoy refiriéndome al ser humano específicamente, sino a cada ser vivo, tiene una secuencia organizacional. Entonces, los átomos son como la molécula más básica que nosotros tenemos, ¿cierto? Eso lo sabemos todos de nuestros conocimientos previos. Y nosotros a través de los átomos vamos a formar moléculas y esas moléculas van a formar células, ¿cierto? Las células, cuando las reunimos, nos van a formar tejidos, ¿sí? La reunión de varios tejidos nos van a formar un órgano. Ejemplos de órganos, cualquiera que se les ocurra, el pulmón, el riñón, el corazón, el cerebro. Esos órganos organizados de cierta forma nos van a formar sistemas. ¿Cuáles sistemas conocen ustedes? ¿Quién me da ejemplos? En el cuerpo humano, por ejemplo. El sistema respiratorio, profe. Eso. Digestivo. El cardiovascular. Bien, exactamente son 15 sistemas. Piel, colágeno, linfático, óseo, articular, muscular, digestivo, urinario, sangre, psiquismo, genital, en fin, endocrino. Son varios, ¿listo? Y la reunión de todos esos sistemas son las que nos van a dar el origen a un organismo. En este caso específico, pues el ser humano, ¿cierto? Entonces mañana vamos a hablar de la anatomía sistémica. Vamos a mencionar esos sistemas más importantes, vamos a ver cuáles son sus características de funcionamiento y vamos a hacer como ese repaso, esa introducción para que ustedes sepan cuál es la función de cada sistema, por qué órganos está conformado, ¿sí? Y qué pasa si se lesiona. ¿De acuerdo? Y así vamos haciendo esa introducción a lo importante de esta materia. Posteriormente, que ya viene a ser para el lunes, porque el viernes no hay clase, ¿cierto? El viernes es primero y creo que van a dar el día porque es un festivo nacional. Entonces, en la sesión 3 vamos a hablar ya de la introducción como tal a los primeros auxilios, de la responsabilidad del socorrista y del abordaje y de los términos técnicos. Bien. Responsabilidad del socorrista, muy importante. Fíjense que una persona que acude a un evento de un accidente o catastrófico, pues si tiene un entrenamiento, muchísimo mejor. Si no lo tiene, es mejor que no asista a nada de eso, ¿cierto? Porque pues él tiene responsabilidades, tanto responsabilidades con su prójimo en cuanto a colaborar, pero también responsabilidades con sí mismo porque se puede meter en problemas legales, ¿cierto? Si uno hace un mal movimiento, una mala praxis, manipula mal un cuerpo que está, digamos que en una situación de urgencia, pues o lo puede lesionar más o ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, pues a uno nada lo obliga a que actúe, a menos de que se demuestre que usted hace parte del personal asistencial y se está negando a atender. Pero pues eso solo pasa cuando usted lleva su uniforme puesto, ¿cierto? Como en el caso de la policía o del ejército o ese tipo de instituciones. Ustedes saben que pueden haber mucho policía de civil y pues si no se identifica nadie va a saber que es un policía, ¿cierto? En el caso de los médicos y las enfermeras puede pasar lo mismo. Pueden ir de civil sin un uniforme o un carnet o algo visible que los pueda identificar. Entonces, ellos pueden pasar por el lado de una escena y si no tienen la seguridad de actuar, pues prefieren no hacerlo porque ahora
a uno lo limita mucho la parte legal, ¿sí? Y cuando uno habla de legal, habla de penalidad, y la penalidad generalmente es prisión, ¿sí? Así sea domiciliaria o cualquiera de ese tipo de situaciones. Entonces es muy importante lo de la responsabilidad del socorrista. Luego hablaremos en la siguiente clase de cómo se hace el abordaje y la exploración física del cuerpo humano, cómo se hace la inspección del cuerpo, la palpación del mismo, y vamos a hablar de algo muy importante que se llama la hora dorada del trauma. ¿Alguien ha escuchado hablar de la hora dorada del trauma? ¿Quién dijo yo? No, ni idea. La hora dada del trauma no es cuando sucede la gente, cuando hay hemorragia, algo así. La hora dorada del trauma quiere decir que en la primera hora posterior al accidente es cuando uno puede equilibrar las cargas y definir si ese individuo se puede salvar, si se puede mejorar, si se puede mantener con vida. Mejor dicho, les voy a poner un ejemplo. En Francia, en las universidades sacan mucho paramédico, ¿sí? Y es una buena cosa, porque resulta que los paramédicos van en las ambulancias a atender los accidentes de tránsito y esas situaciones. Y ellos, pues mientras trasladan al paciente desde el sitio del trauma al hospital, pues ya lo están canalizando, ya le están colocando líquidos, ya lo están inmovilizando, le están manteniendo los signos vitales normales y le están haciendo cualquier cantidad de maniobras relacionadas con generarle un buen mantenimiento de su salud hasta que llegue donde el profesional especialista. Mientras que, por ejemplo, en Colombia a veces pasa que la ambulancia es muy básica. Entonces, si de pronto llevan la camilla para recogerlo, no tienen con qué movilizarlo bien, o no le colocan los líquidos, por ejemplo, y cuando el paciente llega después de esa hora, pues ya se ha choqueado porque ha perdido mucha sangre, ya entra en paro, bueno, en fin. Entonces, digamos que esa hora es la hora que se ha denominado la hora dorada, porque es la hora en que uno puede recuperar la vida de un paciente o mantenerlo con vida mientras llega a un sitio asistencial. ¿Listo? A eso se le denomina la hora dorada del trauma. Bien. Posteriormente, o el día siguiente, vamos a hablar de primeros auxilios en accidentes y tipos de accidentes. Cuando hablamos de accidentes, no nos podemos referir solamente a los accidentes de trabajo, que es lo que esperaríamos nosotros ver y que es lo más común también, ¿cierto? Accidentes de trabajo. De pronto ustedes en lo que alcanzaron a ver ya más o menos hicieron un abordaje y ya tienen claro el concepto de accidente de trabajo, ¿sí? O aún no. Entonces, exacto. Entonces, todo lo que se presente en acción del trabajo o en relación al trabajo o en los horarios o en las locaciones, pues se va a considerar un accidente de trabajo. Pero también vamos a hablar de otros tipos de accidentes, como los accidentes en el hogar y como los accidentes de tránsito, que son muy comunes, ¿sí? Las caídas, en fin. Esa clasificación también hay que hacerla. Posteriormente vamos a hablar de signos vitales, del triage y de la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia está muy ligada a la hora dorada del trauma, entonces pues eso lo vamos a dejar ahí. Los signos vitales, importantísimo. Conocer de los signos vitales normales es importante para cuando tengamos una valoración, también saber qué hacer al momento de actuar. Entonces, ¿cuántos signos vitales conocen ustedes? La tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el llenado capilar. Hay varias herramientas para poder valorar los signos que generan o que nos demuestran vida en un paciente. Entonces debemos conocerlos y debemos conocer cuáles son sus parámetros normales para así mismo cuando estemos
enfrente de un parámetro anormal, poder más o menos tener una idea de qué hacer o de qué se trata. El triage. ¿Quién me dice que es el triage? Muy mencionado. ¿Es la primera evaluación que hace cuando llega un paciente a un hospital? Sí. ¿Y cuál es el fin del triage? Mirar qué lesión o qué tiene el paciente en ese momento. Ahí se determina la gravedad. La prioridad de... La prioridad, la gravedad, muy bien, muchachos. Entonces, el triage está hecho. El triage está hecho para que nosotros podamos decir, este paciente necesita ser atendido entre este mismo momento y máximo 1 hora. A eso se le denomina el triage 1. Quiere decir que debe ser un paciente que debe ser atendido ya o inmediatamente. ¿Sí? Por su condición, por la condición en la que llegue. Mejor dicho, el triage 1 son urgencias vitales. ¿Listo? El triage 2 es una urgencia, pero no es una urgencia vital, lo que quiere decir que se puede atender dentro de las siguientes 6 horas al llegado del paciente a la institución. El 3, de las 6 horas a las 24, y el 4 ya se puede manejar en consulta externa o en otro tipo de consulta prioritaria, pero no necesita una atención por urgencias. De eso se trata el triage. Listo, en la sesión 7 vamos a hablar de la reanimación, la RCP y la respiración artificial. ¿A qué hace referencia esto? Pues a las maniobras que vamos a tener en la reanimación cardiopulmonar de un paciente. ¿Cuáles son esas maniobras? ¿Cuántas respiraciones? ¿Sí? ¿Cuántas veces tenemos que hacer la presión sobre el pecho o el masaje cardíaco? ¿Sí? ¿Cuáles son las repeticiones? ¿Y qué esperamos encontrar después de cada una de ellas? ¿Bien? Perfecto. Y en la sesión 8, pues haremos nuestro primer parcial. ¿De acuerdo? ¿Cómo los han evaluado ustedes en las anteriores clases? Pregunto yo. ¿Qué tipo de evaluación les han hecho? Pues, el profesor nos hizo 3 preguntas a cada uno. Okay. Y la profesora nos hizo una pregunta a cada uno de los temas vistos en clase. Todo fue entonces oral prácticamente. ¿Sí? Señor. Bien. Bueno, en el caso mío, pues no vamos a manejar la oralidad para eso. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos para poderlos evaluar. ¿Sí? Generalmente las evaluaciones deben ser escritas. ¿Ya? Entonces, nuestra plataforma nos da la herramienta para que nosotros podamos hacer una evaluación bien hecha, ¿sí? Donde nos dan las opciones de selección múltiple, falso y verdadero, correlacionar columnas. Hay varios tipos de preguntas. Yo las elaboro, las monto en la plataforma. Ahí aparece en el día que corresponda, aparece evaluación o parcial, ¿sí? Si ustedes lo van a abrir, le dicen no, todavía no está disponible, solo va a estar disponible el día 15 de mayo, por ejemplo, entre tal y tal hora, y tiene tantos minutos para resolverla, y tiene tantos intentos y demás, ¿sí? Entonces, es bueno porque ustedes hacen el ejercicio, la plataforma les da las herramientas, ustedes van respondiendo las preguntas, terminan, envían el cuestionario y el cuestionario automáticamente también los califica y los retroalimenta su nota, ¿cierto? Entonces, adicional, la parte oral, digamos que es muy subjetiva porque uno se puede confundir, uno se puede poner nervioso, ¿sí? Dependiendo de muchas cosas, a veces con algunos profesores más que con otros, ¿sí? Depende de muchas cosas. El que es muy fresco y pues no se pone nervioso con nada, pues bien por él, pero pues generalmente a ciertas personas se les genera cierto conflicto hablar en público o que los otros estén mirando, en fin, ¿cierto? Entonces, con la evaluación, pues ustedes van a estar ahí, van a tener sus apuntes, van a tener un tiempo límite, claro, obviamente, ¿sí? Pero es más fácil.
y se van a acordar de los temas y vamos a saber qué tanto aprendieron. Ninguno se va a quedar porque en eso vamos a trabajar, de que ninguno se quede. Si no nos va bien en la primera evaluación, le metemos la ficha a la segunda y última. Solamente vamos a sacar 2 evaluaciones, que es la de la sesión número 8 y la de la sesión final. ¿Bien? De acuerdo. En la sesión número 9 vamos a hablar de las heridas y las hemorragias, tipos de heridas y tipos de hemorragias, cómo vamos a hacer los primeros auxilios en esos 2 eventos específicamente. Entonces es muy importante porque heridas hay varios tipos de heridas. Hay heridas cortantes, hay heridas punzantes, penetrantes, cortopunzantes, contundentes. Vamos a tener escoriaciones, hematomas, ¿sí? Varias definiciones de lesiones por heridas. Las hemorragias, igual. ¿Por qué es tan importante un sangrado y saberlo clasificar? Si es un sangrado de un capilar, si es un sangrado de una vena, si es un sangrado de una arteria. ¿Cómo podemos nosotros actuar ante un sangrado? Cuando hablemos en la siguiente sesión, hablaremos de lesiones osteomusculares, tipos de lesiones. ¿Cuáles pueden ser las lesiones osteomusculares? Muchísimas y muy comunes, todos ustedes las han escuchado alguna vez en su vida, algunos las habrán padecido, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser unas lesiones osteomusculares, por ejemplo? Ay, no. Uy, ¿qué pasó? ¿Cuáles? Fractura de tobillo. La fractura, Los tendones, no. la tendinitis, Esguince. los esguinces, las Ligamento. luxaciones, exactamente, ligamentos, esguinces, fracturas, luxaciones, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lesiones osteomusculares. Que se puedan presentar por un trauma, claro, eso es lo más común. Generalmente uno se esguinza, se fractura, se luxa, es después de un trauma, ¿cierto? Casi siempre es después de un golpe. Entonces, importantísimo. Y después de eso vamos a hablar de las inmovilizaciones y lo ideal es que podamos hacer un taller de inmovilizaciones y traslados. Si no lo podemos hacer presencial por la situación que estamos presentando, pues cuando volvamos a la universidad tenemos que sacar un tiempo para hacer ese taller. Importante, taller de inmovilizaciones, ¿sí? Donde podamos hacer los vendajes, sepamos hacer un vendaje simple, un vendaje compuesto, un vendaje con yeso, un vendaje con férula, una inmovilización en 8, un cabestrillo, ¿sí? Todo eso lo tenemos que aprender a hacer, una pinza de azúcar. Y va a ser muy bueno porque ustedes en algún momento, cuando tengan que actuar y tengan vendas y tengan a la mano esos dispositivos, pues no lo van a dudar y los van a saber utilizar muy bien. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por lo pronto voy a buscar información a ver si lo podemos hacer a manera de video para que podamos ver cómo se hacen la mayoría de las inmovilizaciones. Primeros auxilios en shock y tipos de shock. El shock es simplemente una alteración de los sistemas de nuestro cuerpo que se puede dar porque perdimos mucha sangre, o sea, es un shock hemorrágico, hipovolémico, o porque tengamos convulsiones, es un shock neurogénico, o porque tengamos un infarto cardíaco pulmonar, es un shock cardiogénico, y así sucesivamente vamos a tener alteraciones de nuestros sistemas, las vamos a ver en esa parte. En la sesión 13 vamos a hablar de las quemaduras, los tipos y los grados de quemaduras y los agentes causales más frecuentes para las quemaduras. Entonces ya conocemos que los rayos ultravioleta, pero también tenemos sustancias químicas, ¿sí? Como por ejemplo los ácidos, ¿cierto? Los ácidos que utilizan para quemar a las personas ahora que están como muy de moda, que ya han dejado de utilizarlos. Envenenamiento e intoxicaciones. Son dos situaciones diferentes, el envenenamiento y la intoxicación. Muy importante también las dos. Causas comunes de envenenamiento, pues muchas, generalmente relacionadas a veces con
lesiones autoinfringidas, cuando algunas personas intentan autoinfringirse lesiones o agrederse, entonces pueden estar inmersos en este tipo de situaciones, envenenamiento. Las intoxicaciones, una intoxicación muy común es la intoxicación por monóxido de carbono. ¿La han escuchado? ¿La conocen? ¿Saben de qué se trata la intoxicación por monóxido de carbono? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. eso, muy bien. Le llaman también la muerte silenciosa. Cuando se nos queda por ahí un piloto de gas abierto en el apartamento, ese tipo de intoxicaciones también son muy frecuentes, ¿cierto? Y muy graves realmente. Bueno, bien, primeros auxilios en incendios y primeros auxilios en electrocución. Entonces, ¿cómo actuamos ante una situación de esas? El incendio y la electrocución. Primeros auxilios en ahogamiento e hipotermia y atragantamiento. Ahogamiento, pues es simplemente cuando dejamos o perdemos la capacidad de respirar por sumersión o por inmersión en líquidos, generalmente en agua, ¿sí? También puede ser por asfixias mecánicas, ¿sí? La hipotermia, que es derivada de la exposición al frío intenso, que también pone en riesgo la vida. Primeros auxilios en mordeduras y primeros auxilios en picaduras. En nuestra zona urbana, pues estamos más expuestos a las mordeduras, ¿cierto? Pero pues mordeduras generalmente de animales domésticos, como los perros, a veces los gatos, el aruñazo, bueno, en fin. Y unos roedores también, en algunas situaciones. En las zonas rurales, pues mucho más común picaduras de insectos que alacranes, arañas, en fin, culebras y demás. Entonces ustedes saben que hay ciertos animales de estos que tienen Uy, marica. neurotoxicidad. ¿Qué pasó, Harold? Neurotoxicidad. Bien. Qué pena, qué pena. ¿Qué pasó, Harold? Suele suceder en grupos grandes, no se preocupe. De que no le diga al profe, todo está bien. Bueno, digamos. Y a Jesús tampoco. Bien, entonces, continuemos. Vamos a hablar también del sismo y las medidas de prevención en casos de sismo. Y por último, vamos a hablar, y no menos importante, vamos a hablar de nuestro botiquín de primeros auxilios, el básico y el especializado. Entonces, ese sería en contexto nuestro curso. Y pues esa sería la revisión. A esta hora trabajar, muchachos, es un poco más complicado. Por todo lo que yo les digo, la luz, todo, como que está en contra de nosotros. No saben lo complicado que se pone dictar una clase a esta hora, pero pues vamos a tratar de llevarla adelante y que no nos vayamos a quedar, no nos vayamos a dormir, no, nada de eso. Tenemos que ir captando las cosas, que no tengamos muchos distractores. Es muy difícil porque pues todos estamos en casa, todos estamos con familia, algunos con hijos, otros con hermanos, con chicos menores, en fin. Y otros con algunas tareas pendientes por realizar. Entonces me imagino que no estarán 100% pendientes de esto, aunque lo ideal es que estemos al 100%. Hacer de cuenta que estamos en el aula y que ahí no hay nada más que hacer. Entonces busquemos esos espacios para estar muy pendientes de la clase. Bien. Ahora, a mí no me gusta mucho delegar temas relacionados con lo que yo voy a dictar para que a otra persona los dicte. Pero lo que sí vamos a hacer a manera de ejercicio es que cada uno de ustedes me va a colaborar con uno de estos temas. Colaborar no quiere decir que vaya a dictar mi clase, no, la clase la voy a terminar dictando yo, solamente ese día ustedes van a hacer una introducción del tema, cada uno, pues porque yo necesito evaluarlos de alguna manera. Y no podemos trabajar en grupo porque pues es muy difícil, nos toca individual. Bueno,
Ustedes ya han hecho obviamente presentaciones y ya saben que desde la plataforma pues cada uno puede hacer su presentación y compartirla con los demás, ¿cierto? Desde la plataforma Zoom, me refiero. Entonces, en ese orden de ideas, como no son muchos temas y como ustedes son 14 creo, entonces yo les voy a repartir los temas. O si alguien dice yo quiero empezar, pues también se aceptan las sugerencias. ¿Quién dijo yo? Yo empiezo, profe. Yo, profe. Bueno, creo que fue David. Sí, señor. Y luego fue Lidia. Entonces, sí, señor. Vamos a empezar. Entonces, 14, 13. Bien. Entonces, David, tú vas a hablar de los primeros auxilios en accidentes y tipos de accidentes. No, señor. David de vida. Bien. Y entonces, Lidia Jiménez va a hablar de los signos vitales del triage y de la cadena de supervivencia. Lidia Jiménez. ¿Listo? Sí, señor. Eso viene a ser lunes, martes, a partir del miércoles de la otra semana que empezamos en ese orden. ¿Listo? O sea, David iría el miércoles, Lidia iría el jueves y el viernes. Yo, profe. Harold, listo. Entonces Harold va a hablar de reanimación. Listo, profe. Harold Velázquez. Reanimación cardiopulmonar y respiración artificial. En la plataforma está el contenido programático. La plataforma está el contenido programático. Y ahí el tuyo es la sesión 7, donde aparece la reanimación. Bien. Después de eso venimos el lunes siguiente con... Yo, profe. Yo, profe. ¿Quién dijo yo, profe? Yo. ¿Juan? Sebastián. Juan Sebastián, Sí, profe. listo. Dame un segundo, por favor. Porque la sesión 8 es el parcial, entonces sería la sesión 9. Juan Sebastián. Te digo los temas, Juan Sebastián. Primeros auxilios en heridas, tipos de heridas, hemorragias y tipos de hemorragias. ¿No se parece un emoji? Listo, profe. Bueno. Jesús, profe. Joana. Uy, ahora todos, esperen porque no. Esperen porque para todos hay. Por ahí un ratico, ya yo me adelanté. Para todos hay. Entonces, Jesús dijo. Sí, señor. Bueno, Jesús, entonces tú vas a hablar de las lesiones osteomusculares y los tipos de lesiones osteomusculares. Jesús Montes. Listo. Jesús Montes, ¿listo? Bien. Joana, Joana, bueno, Lili Joana. Entonces, Lili Joana, tú vas a hablar de los primeros auxilios en el shock y los tipos de shock. Lili Joana, el shock y los tipos de shock. Esa es la sesión 12. Víctor, profe. Bien. Ana Domínguez. Ana Domínguez, ¿dónde lo escuché? Domínguez. Bueno, Ana Domínguez, entonces, quemaduras, tipos y grados de quemaduras.
Ana Domínguez, quemaduras, tipos, grados de quemaduras y agentes causales. ¿Listo? Elizabeth. Yo, profe. Víctor. Ya, esperen, tranquilos. Yo las estaba viendo aquí por la cámara. A ver, sigamos con Estefanía. Entonces, después de Estefanía viene Elizabeth. Ok. Y luego Elizabeth, Víctor, ¿listo? Y Camila se está preocupando porque no le van a dejar nada, no, mejor dicho. Bueno, espera un momentico. Entonces, vamos en Ana Domínguez ya. Primeros auxilios en envenenamiento y primeros auxilios en intoxicaciones para Estefanía González. Envenenamiento e intoxicaciones. Primeros auxilios en envenenamiento e intoxicaciones. Elizabeth para ahora. Sí, señor. Elizabeth, entonces. Primeros auxilios en incendios y primeros auxilios en electrocución. Elizabeth Parada. Bien. Seguimos con Víctor Salamanca. Tú vas a hablar de primeros auxilios en ahogamiento e hipotermia, perdón. Ahogamiento e hipotermia. Y atragantamiento. ¿Listo, Víctor? Atragantamiento. Bueno. Se quedó quieta la imagen de Víctor. Me imagino que tiene problemas con el internet, pero pues ahorita miramos si le llegó la información. Seguimos con ¿quién? Cristian, luego Nini. Profe. Se me salió, no alcancé a escuchar mi tema. Ah, bueno. Te repito, entonces, Víctor, ahogamiento de hipotermia y atragantamiento. Cristian. Sí, señor. Primeros auxilios en mordeduras y primeros auxilios en picaduras. Listo, sí, señor. Listo. ¿Quién sigue? ¿Camila o Nini? Nini. Andrea, profe. ¿Quién es Andrea? ¿Dónde está? Ay, Dios mío, me faltan 3 todavía. Camila está callada. Y se me acaba, ¿no? Camila como que ya pasó sin exponer. Listo. Vamos con Nini Montealegre. ¿Ya tienes tema? No, Nini y luego Andrea, ¿vale? Nini, entonces. Sismo y medidas de prevención en caso de sismo. Bien. Andrea, te quedó fácil. Botiquín de primeros auxilios. ¿Tu apellido, Andrea, es qué? Mejía. Mejía. Mejía, profe. Bueno. Listo, y no nos queda sino Camila, ¿cierto? Sí, señor. De resto todos tienen tema. ¿Y ahora qué le ponemos acá? Y Juliana. Y Me hace Juliana. falta tema, Juliana González. Juliana, bueno. 1, 2, 3. Bueno. Entonces, va a tocar para este lunes. ¿Quién quiere este lunes? ¿Camila o Juliana? Por mí no hay problema, profe. Ok, bueno, Camila. Gracias. Responsabilidad del socorrista. Responsabilidad del socorrista. Listo, profe. Bueno. Camila Márquez. Eso es para el lunes, ¿no? Sí, señor. Y para Juliana. ¿Juliana? ¿Paola?
Creo que es la que falta. Sí, es Juliana la que falta. ¿Me escuchas? Sí, señor. Ok, bueno, Juliana. Entonces, para Juliana, vamos a hablar de la hora dorada del trauma. Juliana Paola. Eso sería para el martes. Y el miércoles ya seguiría David, como habíamos quedado. ¿Bien? Ok. Bueno, listo, muchachos. Todos quedaron con tema. Como les digo, la idea es que una vez vamos a empezar la clase, pues ustedes se apersonan de la plataforma, comparten su exposición con nosotros. Obviamente la socializamos bien, la discutimos y enseguida pues yo les doy todo el tema relacionado con cada cosa que estemos viendo. Esa es la idea. ¿Preguntas hasta acá? Profe, una preguntita, o sea que digamos depende lo que nos tocó a ti mismo para ese día o en cualquier momento. No. A cada uno le di un tema y esos temas están por calendario. Entonces, ¿quieren que les dé el día que les toca a cada uno o qué? Sí, profe. Bueno, entonces déjenme... Nos va recordando, profe, el día que... Sí, bueno, por eso. ¿Me van a recordar ustedes esa... Dime, No, dime. es mejor de una vez, profe, yo creo. Qué pena. Bueno, ponme cuidado. Hoy estamos a 29, mañana es 30, viernes 1. Entonces el lunes estamos a 4, ¿cierto? Ustedes Sí, dicen señor. ahora con eso. Entonces el lunes 4 le toca a Camila Márquez, ¿bien? El martes 5 le toca a Juliana Paola, ¿bien? El miércoles 6 le toca a David Devia. El jueves 7 le toca a Lidia Jiménez. Jueves 7, Lidia Jiménez. Viernes 8 le toca a Harold Velázquez. Listo, profe, gracias. Viernes. Lunes 11, según esto. El lunes 11 le toca a Juan Sebastián. Lunes 11 de mayo. ¿Listo, Juan? Juan Sebastián. Sí, señor. Martes 12 le toca a Jesús Montes. Martes 12. Miércoles 13 le toca a... Ah, no, el miércoles 13 no habíamos puesto porque ese es el taller de movilizaciones. Ese no entra en las exposiciones porque está programado taller de movilizaciones. Miércoles 13. Jueves 14. Lili Joana. ¿Listo? Jueves 14. Viernes 15. Ana Domínguez. Viernes 15. Lunes 18. Estefanía González. Lunes 18. Bueno, sí, señor. Martes 19. Elizabeth Parada. Martes 19. Elizabeth. Listo. Miércoles 20. Víctor Salamanca. Listo, profe, gracias. Jueves 21. Ah, esperen un momentico, muchachos. Nosotros tenemos más festivos Hasta el 25 de mayo. Sí, por favor avísenme porque si no yo aquí me paso. No, el 1 y el 25 nomás son festivos.
¿Seguro? Señor, tengo acá un almanaque. Bien, el lunes. No, pero esto no me cuadra. Esto no me cuadra. ¿Están seguros que así vamos bien? Ven, yo voy a revisar acá. Profe, ¿usted no había Profe, dicho que había un parcial por ahí y ese día se contó? ¿Cómo? Profe, Sí. usted dijo el viernes que es primero que yo que no tenemos clases. No, el viernes primero no está metido ahí. Estamos arrancando desde el lunes 4. Déjame ver porque esto no me está cuadrando. Mayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20. Espérame porque yo aquí como que la embarré. Sí, aquí cometí un error. Qué pena con ustedes. Íbamos en el viernes 8 con Harold Velázquez, ¿cierto? Hasta ahí íbamos Sí, bien. señor. Sí, Pero señor. resulta que el lunes 11 tenemos parcial. ¿De acuerdo? El lunes 11 tenemos el parcial. O sea que nos vamos a ir corriendo un día. Lunes 11 parcial. O sea que eso sería el 13. El 12. El martes 12 Ah, el 13. sería Juan Sebastián. Listo, profe. No, mejor dicho, ahora sí nos embarramos. Miércoles 13 sería Jesús Montes. ¿Sí? Sí, señor. El jueves 14 es el día del taller. Ese día no hay exposición. Taller de movilizaciones. Viernes 15. Ese día le toca a Lili Joana. Sí, señor. ¿Listo? Viernes 15. Nuevamente, entonces, el lunes 18 le toca a Ana Domínguez. Voy a pasar esto igual en limpio y se los paso para que cada uno sepa. Lunes 18. Martes 19. Estefanía González. Bien. Miércoles 20. Miércoles 20, Elizabeth. Listo, profe. Bien. Miércoles, jueves 21. Víctor Salamanca. ¿Sí? Señor. Viernes 22. Cristian Angarita. Sí, señor. Dios. Viernes 22. Lunes 25. Lunes 25. Nini Montealegre. Profe, ese día es festivo. Ah, ok, entonces ese día no. Martes 26, ahora sí. Martes 26, Nini Montealegre. ¿Sí? Y miércoles 27, Andrea Mejía. ¿Sí? ¿Quedaron todos completos? Y el miércoles 28 ya es la evaluación final. Es el último día de clase. Entonces, sí, efectivamente tenemos festivo el 25 de mayo. Ahora sí me cuadro esto. Bien.
Entonces igual les voy a poner esto como más en limpio y lo vamos a subir a la plataforma para que cada quien sepa cuándo le corresponde. Bueno, muchachos, rápidamente, continuando, todavía tenemos 20 minuticos para que descansen un poquito, se tomen un café antes de pasar a la otra clase. Voy a hablarles un poco de la Cruz Roja como manera de introducción y de reseña histórica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la misión de este organismo internacional? Proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como prestarles asistencia. Esa es la misión que tiene este organismo internacional. Proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de prestarles la asistencia. Bien. Entonces, ¿qué es la Cruz Roja? Es pues un organismo que trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada y para promover las leyes por las que se protege a las víctimas de la guerra. Es una institución independiente y neutral. No es necesario que tomen nota de todo esto. Yo igual voy a pasar a, digamos que un poquito rápido porque necesito que vean parte de lo de la reseña histórica bien. Entonces no nos vamos a quedar mucho acá. Vamos a irlo leyendo. Esto no son sino 8 diapositivas. Es realmente muy corta la presentación. Entonces, algo de reseña histórica. Henry Dunant nació en 1828, murió en 1910. Mientras estaba dedicado en sus negocios o a sus negocios en Argelia, viajó al norte de Italia, muy cerca de Solferino, en Italia. El mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés y piamontés. Al anochecer, sobre el escenario de batalla de Solferino, el 24 de junio de 1959, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Entonces, Dunant vio cómo morían los heridos sin asistencia y, ayudado por la gente de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos. Convenció a la población local para que atendiesen a los heridos sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, usando el lema Tutti Fratelli, que quiere decir todos hermanos, acuñado por las mujeres de la cercana ciudad de Castiglione, provincia de Mantua. Entonces, a partir de eso, de los escenarios de guerra, 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte, fue lo que incitó a este señor a generar la atención de sus heridos. Entonces, los principios de la Cruz Roja, el principio de humanidad, el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que han dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio sin discriminación a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Imparcialidad. No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. Neutralidad. Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico. Independencia. El movimiento es independiente, auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. Entonces, esto hace parte de los principios de este organismo, de la Cruz Roja. El voluntariado hace referencia a que es un movimiento de socorro, es voluntario y de carácter desinteresado. La unidad. En cada país solo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio. Universalidad. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente es universal. Ustedes saben que esto fue, la Cruz Roja se utiliza en estar siempre mediando esos conflictos. Acá en Colombia, pues obviamente de manera muy puntual en el manejo de nuestro conflicto interno, ¿sí? Se utiliza también, claro que en algunos casos, aunque aquí hablan de imparcialidad, ¿no? En uno de ellos da neutralidad más bien. Y usted recuerda que en Colombia se utilizó el logo de la Cruz Roja para la operación Jaque en el rescate de esta señora, ¿no? Sí, señor. Y eso no hace mucha parte de la neutralidad, a mi manera de ver. Bueno, en fin. Acontecimientos importantes. Entonces, en ese entonces, la batalla de Solferino, el 24 de junio, que fue donde partió esa idea de atender a los heridos de guerra. Luego, en el 62, se publica el Recuerdo de Solferino, que hace referencia a esa misma batalla. En el 63, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya creado en el 17 de febrero. En el 64, el primer convenio de Ginebra. En el 67, primera conferencia internacional de la Cruz Roja. En 1901, el mismo Henry Dunant, primer laureado con el Nobel de la Paz. Entonces, ese mismo señor llegó a ser premio Nobel de Paz en el 1901. En 1917, premio Nobel de la Paz también. En 1919, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que era el otro organismo creado alterno con la Cruz Roja. En el 44, también premio Nobel de Paz a partir de la Cruz Roja. En el 49, convenios de Ginebra. En el 63, premio Nobel de Paz. En el 65, proclamación de los principios fundamentales. En el 77, primer y segundo protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. En el 90, Estatuto de Observador de la ONU. En el 94, Estatuto Observador de la ONU también. En el 96, creado el Servicio de Asesoramiento del Derecho Internacional Humanitario. En el 2005, tercer protocolo adicional de convenios de Ginebra. Y en el 2012, Premio Príncipe de Asturias o de Cooperación Internacional. Entonces, esto hace referencia más o menos a la historia de esa institución o de ese organismo más bien, que es la Cruz Roja. Aquí tenemos Elizabeth había salido. Bueno, bien. Perfecto. Entonces, salgamos aquí un momentico. Antes de terminar, vamos a compartir aquí esto. No nos vamos a quedar acá, vamos a avanzar. Entonces, este concepto sí sería bueno que lo tuviéramos también ahí, concepto de los primeros auxilios. Se entiende por primeros auxilios a las técnicas
y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o una enfermedad repentina. Entonces, se entiende por primeros auxilios a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado, temporal, profesional o de personas capacitadas, o con conocimiento técnico, que es brindado a quien lo necesite, víctima de un accidente o enfermedad repentina. Bien. Perfecto. Vamos a hablar de lo prohibido en los primeros auxilios. ¿Qué es lo prohibido en los primeros auxilios? Y la primera frase dice, no meta las manos si no sabe. No meta las manos si no sabe lo que hace, ¿cierto? Muy importante. No toque las heridas con las manos, con la boca o cualquier otro material sin esterilizar. No hay que tocar las heridas directamente con las manos, ni con la boca, ni con materiales que no estén debidamente estériles o sin esterilizar. Use gasa siempre que sea posible, pero pues generalmente uno no carga la gasa en la maleta. Pero pues, siempre que sea posible, lo ideal sería utilizar gasas. Nunca sople una herida. Nunca sople una herida. Bien. No lave heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas. Únicamente en esos casos lo que tenemos que hacer es cubrirlas. Bueno, no lavemos heridas profundas ni heridas con fracturas expuestas. Únicamente hay que cubrirlas. Bien, hasta aquí todos me siguen todavía. Bien. Ok. Sigamos acá. Bueno, únicamente cubrirlas con apósitos estériles y transporte inmediatamente al médico. Esas heridas, las últimas, no lave heridas profundas ni heridas ni fracturas expuestas, únicamente cúbralas con apósitos estériles y transporte inmediatamente al médico. Bueno. No limpie la herida hacia adentro, siempre hágalo con movimientos hacia afuera. No toque ni mueva los coágulos de sangre. Cuando ustedes vean un coágulo de sangre, pues si lo retiran va a volver a sangrar. Los coágulos se forman es precisamente para parar sangrados. No intenten coser una herida. ¿Listo? No intenten coser una herida.
No coloquen algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. No apliquemos tela adhesiva directamente sobre las heridas. No desprenda con violencia las gasas que cubren las heridas. No aplique vendajes húmedos, tampoco demasiado flojos ni demasiado apretados. Pues para eso vamos a hacer nuestro taller de inmovilizaciones. Bien. Bien, bien, bien. Bueno. ¿Qué es lo primero que debemos hacer ante una situación de urgencia, ante un accidente o ese tipo de cosas? Cuando estamos en el caso de la necesidad de unos primeros auxilios. ¿Quién me dice qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que se hace cuando estamos enfrente de un evento? Primero mirar la situación, ¿no, profe? Analizar lo que pasó. El entorno. Realizar un proceso. Sí, está Estar bien. tranquilos para pensar mejor. También. Pero hay algo que es lo primero que se hace. Hay algo que es lo primero. Primero que todo, profe. La ambulancia. Tener ¿Quién los dijo la ambulancia? paciente si se encuentra en buen estado. para poder atender a la persona. Primero tomar los Todos tienen algo de razón, pero lo primero que uno hace es pedir ayuda. Pedir ayuda. Antes de mirar, antes de lo que sea, lo primero que tiene que hacer uno es pedir ayuda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo actuar en caso de aplicar los primeros auxilios? Compórtese tranquilo y sereno, actuando con calma, ordenaremos mucho mejor nuestras ideas y actuaremos mejor. Manda a llamar a un médico o a una ambulancia. Recuerde que debe llevar consigo los teléfonos de emergencia. Bueno, aleje a los curiosos. Además de viciar el ambiente con sus comentarios, pueden inquietar más al lesionado. Y eso sí es muy cierto, ¿no? Hay gente que llega y hace comentarios que no son. Como por ejemplo, uy, man, se jodió esa pierna, uy, cómo se volvió no sé qué, uy, como, en fin. Entonces, generalmente esos comentarios pueden ser muy viciosos. Siempre deberá darle prioridad a las lesiones que pongan en peligro la vida. Generalmente hemorragias, ausencia de pulso y o respiración. De pulso y o respiración. Bien. Entonces, hemorragias, ausencia de pulso, respiración, envenenamiento, conmoción o shock. ¿Listo? Examine al lesionado, revise si tiene pulso, si respira y si respira, cómo lo hace. Si el conducto respiratorio, nariz o boca está obstruido por secreciones, si la lengua o objetos extraños, observe si sangra, si tiene movimientos convulsivos, entre otros. Si está consciente, pues hay que interrogarlo sobre las molestias que puede tener. O sea, hay que preguntarle qué le duele, dónde es que siente más dolor. Pero aparte de eso, también hay que preguntarle si sabe cómo se llama, dónde está, qué hora es, qué día es, dónde vive, cuántos años tiene, si está ubicado en todas sus esferas. Espacio, tiempo, persona. ¿Listo? Bien. Coloque el paciente en posición cómoda. Bueno, esto es cierto, aunque lo que les digo hay que aprender a mover un paciente para no terminarlo de lesionar. Manténgalo abrigado, no le dé café ni alcohol. Bueno, digamos que ni le permita que fume. Esto solo se hace en las películas, dice acá. No levante a la persona a menos que sea estrictamente necesario o si se sospecha de alguna fractura. No le ponga alcohol en ninguna parte del cuerpo, no le dé líquidos
o en todo caso, dele agua caliente. Generalmente uno no debe dar líquidos porque esos pacientes pueden entrar inmediatamente a cirugía y mientras menos contenido tengan en el estómago, más factible es ponerle una anestesia. Si uno le da líquidos, pues ellos entran en anestesia y esos líquidos los pueden hacer broncoaspirar. Bueno, controlar la hemorragia si la hay, mantener la respiración del herido, evitar el pánico, inspire confianza, tenga mucho sentido común, no haga más de lo que sea necesario hasta que llegue la ayuda profesional. ¿Listo? Bien. Hasta aquí. Esta reseña pues está también en la plataforma para que la podamos revisar de vez en cuando. Muy bien, muchachos. ¿Cómo vamos hasta acá?